Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación por la Tolerancia por hacer estos actos que son importantísimos. Y además estoy muy contento de estar aquí, primero porque sé que no vamos a hablar de Urdangarín, lo cual ya es importante, un poco hasta el gorro ya. Y segundo porque también pues vengo un poco como víctima del nacionalismo catalán expansionista y anexionista, ¿no? Porque voy a hablar de lo que pasa en Valencia y de lo que pasa en Baleares. Desde luego la culpa principalmente es de nosotros mismos, de los baleares y los valencianos, porque nos dejamos avasallar, pero luego hay un interés importante por parte de la Generalitat de Cataluña para, desde luego, a base de mucho dinero, crear esa gran nación catalana, esa gran Cataluña y esos países catalanes que jamás en la vida han existido. Entonces, por todos estos temas, la verdad es que estoy muy contento, además de ver aquí pues, gente que hace tanto en un sitio tan difícil como es Cataluña para enfrentarse al nacionalismo totalitario. Veo aquí muchas asociaciones, muchos amigos, desde Impulso Ciudadano hasta Foro España, y es una alegría ver en estos actos que vengan representantes de partidos políticos como el Partido Popular, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos, y además aprovecho, como yo creo que esto es un problema político, esto es un problema de falta de voluntad política, y aprovecho también a lanzaros un mensaje, es que por favor tened clara que lo importante es tener una unidad de acción para enfrentarse a esos que nos quieren separar y que quieren crear un clima desde luego de enfrentamiento. Yo de aquí os lo pido por favor. Bien, mi intervención, primero les voy a decir lo que pasa un poco en Valencia. No me detendré mucho en Valencia, me detendré más en Baleares porque lo Baleares es muy curioso. A ver, es curioso en las dos comunidades autónomas, porque al igual que en Galicia, gobierna, más incluso en Baleares, pero bueno, gobierna el Partido Popular aplicando políticas nacionalistas. Bien, tema curioso. Entonces, en Valencia tenían un sistema educativo, o tienen un sistema educativo un tanto peculiar y diferente a los demás. Tenían un sistema de diferentes líneas. Una línea en castellano que después se llamó PIB, porque es que está el PIB, el PIL y el PEP. No son amigos de poco yo. El PIL y el PEP, el PIB es el Programa de Incorporación Progresiva del Valencià, que este es la línea en castellano, pero bueno, ya te van avisando, oye, te vamos a ir incorporando progresivamente el valenciano. Este realmente está prácticamente desaparecido porque se han pasado todos al PIL. El PIL es el Programa de Inmersión Lingüística en Valencià. Pero como esto tampoco es suficiente, porque ahí en ese programa aún había asignaturas en castellano, han creado el PEP, que ya es la bomba. El PEP es el Programa de Enseñanza Plena en Valencia. Ya prácticamente vas a tu casa y te dicen que tienes que hablar en valenciano. Porque este es el otro tema. A diferencia de otras regiones de España, en Valencia y en Baleares tenemos un tema curioso. Y es que a lo mejor muchos de ustedes se sorprenden. Nosotros no hablamos catalán. En Valencia hablan valenciano y en Mallorca hablamos o mallorquín, menorquín, ibicenco o balear. Pero en cambio tenemos una inmersión lingüística en catalán. En Valencia han conseguido conservar el nombre. Eso sí, valenciano, abres el libro y lo firmaría el propio Jordi Pujol de lo bien escrito que está. En Baleares no tenemos ni eso, ni el nombre nos han dejado. Pero bueno, que sepan que tenía ahí un problema importante en estas comunidades autónomas porque la lengua materna, las lenguas maternas mayoritarias de estos dos territorios, que es por una parte el valenciano y el español, o el balear y el español, resulta que en la educación no tenemos ninguna de las dos. Nos imponen un catalán estándar, que sé que crearon también para estas zonas, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado siempre, nada que ver. Entonces también es un tema interesante por lo esquizofrénico. Estos programas, el PIB, el PIL y el PEP, realmente el PEP es el que está tratándose en todas partes y en la zona de Castellón sobre todo ya es prácticamente imposible encontrar un centro donde puedas estudiar porcentaje importante de asignaturas en español. Está aguantando, porque esto parece una guerra, está aguantando Valencia capital, hay centros allí que aún puedes tener asignaturas en español, incluso al 50%, en Alicante la cosa está más floja en cuanto a la imposición de ese valenciano normalizado, pero esto es como una mancha de aceite, esto, yo siento decirlo, pero el núcleo del problema está aquí en Cataluña y después se va extendiendo hacia abajo, pasa al mar, llega a Baleares y en Valencia pues igual, empieza por Castellón y va bajando. Esto, que se podría evitar perfectamente,
es lo que no se evita por parte de, en este caso, del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que aunque sus mensajes sean impecables, pues los hechos no acompañan, al igual que pasa en Baleares. Y pasa esto desde el 83, desde cuando se aprobó primero el Estatuto de Autonomía, después las leyes de normalización lingüística, que prácticamente todas son iguales, y sobre todo porque hay un gran negocio detrás de esto. Y es lo que les decía antes, este interés en pancatalanizar todos estos territorios es un interés político. Vamos a ver, a estos señores nacionalistas, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, les importa un cuerno el tema de la lengua. Ellos utilizan la lengua como arma política y como instrumento para esa pretendida creación de países catalanes y después separarnos del resto de España. Hoy leía, porque me hacían llegar la noticia, que precisamente se ha publicado un digital de aquí, que además hace un trabajo muy bueno, que es dialogolibre.com, que ahora mismo con esta crisis la Generalitat de Cataluña aporta más de 1 millón de euros para imponer el catalán en Valencia, a través de Acció Cultural del País Valencià, donde está el señor Eliseu Climent, que lleva 30 años viviendo del cuento de este tema, y también se va una parte de ese dinero al otro órgano pancatalanista que está en Baleares, que es la Obra Cultural Balear. Estos están todos unidos con el Òmnium Cultural, les sonará, todos son lo mismo. La Generalitat de Cataluña dedica, ahora en este 2012, ha dedicado 1 millón de euros, mientras el Gobierno de la Nación va dándoles miles de millones a sitios donde tienen estas cuentas tan saneadas para que después utilicen este dinero e intentar crear estos países catalanes. Como decía, hay mucho dinero en juego, se sigue subvencionando, da igual la crisis, eso es lo de menos, y lo importante es la creación de esa nación valenciana, perdón, de esa nación catalana con Valencia y también en Baleares. Y decía yo que es un problema político porque claro, se lo puedo contar en primera persona. Yo, estaba muy feliz en las últimas elecciones autonómicas de Baleares, porque después de un trabajo y un sacrificio por parte de la Fundación Círculo Balear muy importante, también lo hablábamos, los que nos dedicamos a esto, dedicamos de forma altruista, lo hacemos siempre en nuestro tiempo libre, de ahí el altruismo, no cobramos un duro y lo hacemos en las horas que tenemos después del trabajo. Ellos tienen las 24 horas del día para esto y encima cobran, con lo cual, claro, no estamos en el mismo nivel. Entonces, en Baleares, después de mucho presionar, y porque es verdad que dentro del Partido Popular hay gente que se cree el mensaje, sobre todo cuando están en la oposición, conseguimos que el programa electoral del Partido Popular recogiera por escrito que se iba a garantizar la enseñanza en español, que se iba a garantizar el bilingüismo y que se iba a acabar con el adoctrinamiento en las escuelas y con esa pancatalanización. Incluso el mallorquín, menorquín y licenco se iba a poder estudiar. Fíjense qué cosas, ¿eh? En Mallorca se puede estudiar en mallorquín y en español. Una cosa espectacular. Bueno, pues después de mucho luchar lo habíamos conseguido. Es más, uno de los pilares, había 2 pilares en la campaña electoral, era la economía y la lengua. Pues el señor Bauzá habló de lengua en casi todas partes y dijo claramente, está en la hemeroteca ahí, consulten en YouTube, que esto se iba a acabar. Claro, si lo recogen por escrito, si el señor Bauzá lo dice claramente, incluso a mí me ofrecen participar en el Gobierno Balear. Yo fui director general del Gobierno Balear hasta hace 8 meses. Pues dices, bueno, esto ya está fenomenal. Bueno, les digo que es hasta hace 8 meses porque dimití ante la tomadura de pelo que se estaba produciendo con este asunto. Y les digo que a mí me sabe fatal, y es una pena, porque si ahora no se hace teniendo estas mayorías tan amplias, teniendo la legitimidad democrática que da tener toda la mayoría de la población en Baleares, al Partido Popular le sobran incluso 3 diputados, por encima de lo que es la mayoría absoluta. Gobierna en todas las capitales de las islas, en prácticamente todos los pueblos, en los consejos insulares. Al mismo tiempo hay un gobierno de la nación con una mayoría aplastante también, no necesita de pactos con nacionalistas ninguno. Dices, bueno, y ahora que Baleares podía ser el ejemplo a seguir en el resto de España, para poder demostrar que la libertad lingüística es algo normal, que además se hace en toda Europa, como bien decían los ponentes anteriores. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que colocan a un consejero de educación catalanista. Pues es la primera sorpresa. Y les voy a decir las cosas muy claras. Por una parte, el compromiso era muy claro, se garantizará la enseñanza en castellano en toda España, esto es el programa marco del Partido Popular de toda España, y en Baleares, la libre elección de lengua en todas las etapas educativas. Empezamos mal, porque primero nos anuncian que esa libre elección de lengua solo será hasta los 7 años. La primera enseñanza será libre elección de lengua. Y tú piensas, bueno, a lo mejor es este sistema que comentábamos, que está muy bien. Primero libre elección de lengua y después la implantación progresiva de la otra lengua que tú hayas elegido, porque ahí los padres podrán elegir y tal. Bueno, pues no. Realmente no se ha llegado ni siquiera a la primera enseñanza en
en la libre elección de lengua. Y no se ha llegado porque, si bien se recupera una orden de escolarización de hace años, que nunca se llegó a aplicar, claro, se deja esta decisión en manos de los centros educativos. De los padres rellenan, les dan la hoja, sí, no llegó a todos porque no sé qué pasó, pero los que tuvieron la suerte de llegar a tener la hoja podían señalar una casilla. Esta casilla se entregaba así abiertamente y a cara descubierta en la Secretaría del Centro. Entonces, la Secretaría del Centro, que la mayoría de docentes, esto hay que decirlo, son nacionalistas, y los que no lo son se han tenido que ir, porque claro, o sacabas certificados de catalán o estabas de acuerdo con los designios maravillosos del nacionalismo, o no tenías nada que hacer. Claro, la docencia, ellos miran a medio y largo plazo, está su idea de adoctrinar a ciudadanos. Entonces, todos están, el búnker está en la educación. Bien, pues claro, el que entrega la casilla, digo, yo he elegido el español, y ya en la secretaría te dicen, ¿usted ha elegido español? ¿Usted sabe lo que está haciendo? Su hijo, ¿usted sabe que es el único que ha elegido español? O sea, es que su hijo va a estar marginado, solo. Vamos, es que incluso creo que en este colegio no le vamos a dar plaza. Entonces, claro, los padres, con todos los problemas que tienen encima, le dicen que su hijo lo van a coaccionar, lo van a dejar marginado, tal. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que los padres se tiran para atrás. Bueno, pues no enseñaron nada, el centro será, ellos sabrán lo que es lo mejor para mis hijos y demás. Eso por una parte. Luego les hablaré qué porcentaje hubo de elección, es normal. El otro compromiso era que los padres podían elegir libremente. Claro, ¿cómo se va a elegir libremente si dejas en manos de los centros educativos que tengan la última decisión? Después se nos dijo que se daría cumplimiento para que se pudiera estudiar en mallorquín, en menorquín y en ibicenco. De eso absolutamente nada, seguimos con un catalán estándar tremendo. Todos esos compromisos están reflejados por escrito, aún están colgados en internet y se pueden consultar. Y luego también dijeron que el procedimiento de elección no había ningún problema porque estaba garantizado y no iba a pasar absolutamente nada. Bien, el procedimiento de elección no estaba garantizado. Es más, no solo recibían esas presiones los padres, sino que encima en los pocos colegios donde habían 2 o 3 valientes que se les había ocurrido de elegir español, a esos 2 o 3 estaban en la misma clase de que lo daban en catalán. Entonces, y decían, ¿y cómo aprende la lectoescritura en castellano? Bueno, pues les hacían unos horarios aparte y sin sacarlos de clase les decían, això és la taula, un momentito, la mesa. Esto era la educación en español para los que habían elegido. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos ni siquiera se hacía eso, o, como ustedes sabrán que el patio también consta como hora lectiva, enumeraban las horas de patio y decían, este es el horario para aprender castellano. En eso ha quedado el tema este. Todo esto nosotros lo hemos denunciado. Lo que pasa es que ha ido quedando prácticamente en nada porque nos encontramos con un muro que es el consejero de Educación, Rafael Bosch, al cual, por supuesto, también es muy consciente el presidente del Gobierno balear, el senador José Ramón Bauzá. Claro, con todo esto, solo ha habido un porcentaje del 13% que han elegido castellano para la primera enseñanza. Y aún me parece mucho después de lo que le han hecho, porque además, piensen que en el centro les están diciendo, podrán elegir solo hasta los 7 años, pero a los 7 años no hay bilingüismo, A los 7 años inmersión en catalán. Por lo que están diciendo, su hijo puede hacer castellano primero, pero después va a fracasar en el resto de cursos. Bien, ¿me quieren decir cómo es posible, teniendo una mayoría aplastante y pudiendo cambiar esto, cuando encima tienes a la mayor parte de la población a favor? Porque los nacionalistas en Baleares no llegan ni al 9% de representación electoral. Y desde hace 25 años que hay elecciones autonómicas en Baleares, siempre ha gobernado el Partido Popular con mayoría absoluta, menos 8 años, en los que los baleares inventamos la fórmula del tripartito, no lo inventaron ustedes, lo estamos allí, que era hexapartito. Menos esos 8 años, el resto ha gobernado el Partido Popular con mayoría absoluta. Y todas las leyes de normalización lingüística y los decretos variados son obra del Partido Popular. En esta última vez, que por fin parecía que iba en serio, pues aún seguimos esperando y ahora ya vamos a llegar al Ecuador de la legislatura. Pero eso no es solo lo más grave. Lo más grave no es solo el tema, que lo es, el tema de libertades, sino encima es que es el adoctrinamiento que sufren los niños. Porque aquí yo escuchaba la ponencia anterior interesantísima, pero claro, uno a veces piensa, ¿se habrán convertido nuestro sistema educativo en unas academias de idiomas? A ver, ¿lo importante será aprender un idioma a otro? ¿O es que ya nos hemos olvidado que realmente la lengua es el instrumento para llegar al conocimiento? Porque aquí, claro, no, es que tendrá perfectamente conocimiento de esta lengua y otra lengua. ¿Y el contenido? ¿El contenido qué? ¿No hay contenido? Entonces, sí sabemos cuál es el contenido. El contenido es el adoctrinamiento más brutal
que puede haber, y se lo digo, en una comunidad autónoma donde los nacionalistas no llegan ni al 9% de representación electoral. ¿Quieres poner la primera? Esto de las múltiples denuncias que vamos haciendo públicamente, esto les comento. Los nacionalistas, que además son muy cucos ellos, protestan enseguida solo con que le hagas un anuncio. Vamos a acabar con la inmersión lingüística. Entonces te montan una manifestación diciendo estos han acabado. No se ha hecho nada todavía, pero ya están todos movilizándose por la calle de lo que está pasando. Entonces ellos, antes de aplicar nada, crearon una campaña en Baleares que era Enllaçats pel català. Tengo que hacerle un paréntesis. Los nacionalistas de Baleares no son nacionalistas de Baleares. Recuerden, son nacionalistas de Cataluña. Son nacionalistas esquizofrénicos, son nacionalistas de otro sitio. Entonces, ellos crearon los Enllaçats pel català. Y empezaron a colgar lazos con la bandera, no de Baleares, sino la de Cataluña. Ustedes fíjense, banderas de Cataluña en los centros escolares de Baleares. Vayamos situándonos. Entonces, como pueden ver, ahí en la fotografía se ven todos orgullosos los que iniciaron esta campaña, todos esos son docentes, donde además te reconocen abiertamente que sí, que esa campaña lo hacen nada más y nada menos, y les leo, nada más y nada menos, por la profunda convicción, se lo traduzco del catalán, la profunda convicción de sabernos miembros de una nación, de una lengua y de una cultura, la cual no puede acabar con ella ningún poder, así como el poder no nos puede imponer la pertenencia a un pueblo por ley o por fuerza. Dicen que se va esta campaña a difundir por todas partes y que hay que intentar hacer, ellos lo dicen públicamente, hacer creer a la gente que esto es como el lazo de la lucha contra el SIDA, con la paz en el mundo y demás. Y entonces te dicen claramente en el manifiesto que acompaña estos lazos, te dicen, tenemos que organizar una resistencia dura y mantenida en el tiempo, hacer una red, parece una batalla campal esto, hacer una red de docentes en activo en los centros o fuera de los centros y estar preparados para actuar y llevar adelante medidas de presión conjuntas para defender la enseñanza en catalán y la normalización lingüística en las islas. Tenemos que buscar estrategias de respuesta por parte de los centros docentes delante de esas propuestas que quiere hacer la Consellería de Educación, como puede ser la libre elección de lengua por parte de los padres y madres. Algo, esto es intolerable. Entonces, nosotros denunciamos esto, porque muy bien, además José Manuel sabe, esto infringe claramente el Estatuto Básico de Empleado Público, donde no se puede hacer ningún tipo de manifestación política, ni utilizar los centros para hacer asuntos ideológicos, ni manifestaciones de ningún tipo, y no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta por parte del Consejo de Educación. No solo eso, sino el Consejo de Educación ahora, para marear la perdiz, dice que va a crear una ley de símbolos para que no se pueda colgar estas cosas en las fachadas. Mientras siguen todas colgadas en las fachadas, ustedes pasan por Palma, verán que la mayoría de institutos tienen colgado ese lacito. Pero es que no solo van ahí, sino que también... No la cambies. Hay un tema muy interesante. La fotografía del medio es una heroína independentista creada por un alumno de 12 años, que es los resultados del adoctrinamiento nacionalista en la educación. Un alumno de 12 años mallorquín que crea una heroína independentista para la independencia de los países catalans y que lo recoge una revista escolar que está autorizada y con el sello por la Consellería de Educación hace 5 meses. Esa es la heroína que, por supuesto, tiene que salvarnos a todos de los anuncios, insisto, anuncios del presidente Bauza, que quiere acabar con la inmersión lingüística obligatoria en catalán. Pero es que al lado hay un letrero, un escrito, donde un chaval, otro niño este aún era más pequeño, de 11 años, nos dice que la lengua española es la lengua de la maldición. Entonces, esto es triste porque son niños de 10, 11, 12 años. La lengua de la maldición. Y dice textualmente en ese texto, que además ha ganado el concurso del colegio y por eso lo han puesto en la revista escolar, dice, el español es la lengua de maldición y llega acompañada por esa terrible maldición de las políticas del Ejecutivo de José Ramón Bauza, insisto, solo anunciadas y aún no puestas en marcha. E inventa un guerrero, que ahí lo pone, el guerrero de la lengua, donde tiene que movilizar a la gente para ir a una manifestación que convocó la Obra Cultural Balear, estos que reciben tanta pasta, una manifestación independentista, claramente, para defender el catalán delante de la Casa de los Traidores, que es el gobierno balear. Entonces, el relato es muy gracioso, dice, en una tranquila isla convivían en armonía los habitantes hablando 2 lenguas,
la propia, el catalán, y la recién llegada, el español. Pero esta tranquilidad finaliza cuando cae una terrible maldición sobre la isla. Poco a poco fue cubriéndose de una espesa sombra de incultura, enfrentando a los amigos que se miraban mal cuando hablaban lenguas diferentes, y la maldición quiso que la lengua recién llegada, el español, eliminara a la otra y puso en marcha su terrible estrategia: hacerla desaparecer desde la infancia, evitando que se conocieran las escuelas. Y así después solo se exigía la lengua de la maldición como requisito para cualquier trabajo. La lucha por la supervivencia caló en los habitantes y empezaron a colocarse en el pecho un lazo, la del ja saps per català, pero no bastaba. En las escuelas se cantaban canciones en defensa de la lengua catalana y también eran atacadas. Un día llegó un valiente guerrero, nos convocó a los habitantes de las islas delante de la estatua del rey que nos enseñó a hablar, Jaime I. Y convoca a esta manifestación que se hizo en marzo del año pasado, y esto todo está colgado en la revista escolar con el sellito de la Consejería de Educación autorizada, que ustedes pueden consultar en la web del Instituto de Marratxí. Si además pasas la hoja, eso es una fotografía de las 800, les diré exactamente, 800 no sé cuántas denuncias que presentamos, denunciando las coacciones y las dificultades que los padres tenían para poder elegir lengua y el adoctrinamiento. Calculamos que en total esas 800 fueron presentadas directamente por la Fundación Círculo Balear, autorizado por los padres, pero hubieron de descargas del documento que teníamos de más de 2000. El Consejo de Educación dijo que no tenía constancia. Se puede ver en la foto que hasta están los sellos de entrada de la Consejería. No tenía constancia de este mamotreto de denuncias, y que era 4 o 5 de estos señores que estaban mal de la cabeza y que no sé qué hacen. Pero bueno, ahí tienen el saco de denuncias. El adoctrinamiento además sigue, eso es un mapa de los sabrán, te lo deben conocer, ¿no? Es un mapa de los países catalans donde están en las entradas. Este es del Instituto de Santa María, por cierto, es el mismo instituto de la revista que les he contado, es el mismo. Esto está en la entrada del centro, es de cerámica, o sea, ya no van con cartelones, esto es cerámica, bien hecho, bien colgado y bien instalado en tal, insisto, esto no es Cataluña, es Mallorca, sí, sabrán. Entonces, eso no solo está en instituto, está en más institutos. Es de representación. Esto es como uno entra en el centro, entonces pues se ve esto. Pues en las dictaduras comunistas, cuando entras está Stalin, Lenin, pues aquí está el mapa de los países catalanes. Esta es la imagen de las banderas catalanas colgada en los centros. Este es de Son Servera, este Instituto Felanich con los niños ese es el manifiesto que les he dicho antes, el de la lucha, el ataque que pues estos son los niños en el centro escolar, rondeando la bandera de Cataluña, en Mallorca. Esto es importante además por lo triste que es. Sabrán el caso de Sonia Palma, la madre de los niños de Inca, del pueblo de Mallorca, 2 niños gemelos que tenían problemas de logopedia y que con informes médicos les recomendaban que estudiara la enseñanza en español. Bueno, pues después de mucho luchar con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, conseguimos que estos niños pudieran tener la lectoescritura en su lengua materna. Y fue noticia. Casi que triste que en un país sea noticia. Hemos conseguido escolarizar a 2 niños que encima tienen problemas médicos para que estudiaran la lengua oficial de ese país. Y esto fue noticia y salió en todas partes. Pues bien, ante esa victoria, esto es una cacerolada que le organizaron a la madre cuando quería entrar en el centro con los niños. ¿Recuerdan las imágenes del apartheid, cuando iban los negros, los blancos? Pues esto se lo organizaron igual. Lo que pasa es que empezando de la izquierda a la derecha, los 4 que sostienen el cartel son concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Inca. Hostia. Eso es lo realmente lamentable, triste y doloroso. Insisto, esa madre se tuvo que encontrar con esto en la entrada. La madre, por cierto, su marido formaba parte del Partido Popular de Inca, ahora lógicamente ya no, pero formaba parte del Partido Popular. Lo digo para que vean. Y yo entiendo que el Partido Popular tiene gente muy válida, como es verdad, que es la diputada que nos acompaña hoy aquí, y allí también hay. Pero sí que es verdad que los que dirigen el Partido Popular no tienen el más mínimo interés en arreglar esto, y les interesa tener este perfil y no hacer absolutamente nada por esto. Y ellos les vaticino que no creo que hagan absolutamente nada, ni el ministro Wert, ni absolutamente nadie. Había muchas esperanzas, pero vemos que vuelven a dejar en manos de las autonomías la decisión en el reparto de asignaturas, en el reparto de lenguas. El lacito del catalán metido también en las agendas escolares, ya editado, la campaña ya para dar a los chavales. Esto es la respuesta de los propios alumnos de este instituto de Marratxí, otra localidad de Mallorca, porque esto es una captura de un vídeo
como respuesta a una campaña tremenda de lo que estaban haciendo los nacionalistas, el Sindicato de Estudiantes de Països Catalans, que también les debe sonar porque todos son los mismos, son las mismas redes. Es la respuesta, es la respuesta de los propios alumnos. Los propios alumnos que no son nacionalistas, cansados de la asfixia y de la inmersión que les hacen y la politización y el adoctrinamiento, hicieron este vídeo donde iban demostrando todos los carteles. Estos carteles están montados dentro del centro escolar. El Sí per la Llengua es la forma en que disfrazaron la manifestación independentista, la del Herrero antes que contaba. Estos son los carteles dentro del centro, en el patio, por la educación en catalán, por el señor Bouzá. Esto es dentro del patio. Encima ni les quieren, o sea, no se lo critican. Exacto. Esto es, cortan la lengua así, saliendo sangre y todo por la bandera catalana. Esto es otra ventana de ese instituto de Marratxí. Y este es muy gracioso. Aparte que está escrito en un perfecto catalán, que nada tiene que ver con el mallorquín, pero es gracioso. Fíjense, pone: si vol ser atès en català, premi l'1. Si vol ser atès en castellà, toqui el 2. Esto es el instituto de Marratxí, dentro de una clase. Esto está por ahora. Esto está denunciado junto con ese montón de denuncias que han visto ustedes y aún seguimos esperando respuestas porque llaman al inspector para que vaya y se hace un informe. No ve nada extraño. No ven nada extraño. No ven nada extraño. Esto es la respuesta, les decía, de esas capturas de denuncia que hicieron los alumnos nacionalistas a estas campañas que hace el sindicato dentro del centro educativo, con vídeos que cuelgan en las propias páginas web del centro educativo. Este es el típico prototipo. ¿Cuántos de estos con un cóctel en la mano en el País Vasco? Pues esto es el prototipo del señor producto del adoctrinamiento, 19 años, cara de angelito. Pues ahí está. Este señor, además, en el vídeo dice frases como esa: defensar la nueva terra no es cap delicte. Esto es lo que decía Terra Lliure, visca la terra y demás. Estos son los alumnos, producto de ese adoctrinamiento que tenemos. Y esto no es Cataluña, esto es Mallorca. Mallorca, donde los nacionalistas no han gobernado nunca. El Sindicato de Estudiantes dels Països Catalans. Bien. Esto es la situación del adoctrinamiento, de los problemas que vivimos en Baleares, y esto es lo que realmente hay que acabar con ello, porque estamos hablando nada más y nada menos de los menores de edad, del futuro del país, que está fatal, pero esto es el futuro del país, y que realmente se puede. Lo que pasa es que esto es un tema de voluntad política pura y dura. Esto es un tema que, si se quiere, en un año se ha acabado. Esto en un año se ha acabado, pero como no se hace absolutamente nada, siguen las cosas que pasan. Yo simplemente para acabar, les animo a las opciones políticas tan valientes que hay en Cataluña, como pues el UPyD, como es Ciutadans. Animo a que el Partido Popular haga un esfuerzo importante para que esto se le ponga remedio, porque desde luego tenemos un futuro bastante complicado. Aquí ya hay un desafío nacionalista importante, pero si esto que les enseño está pasando en Baleares, donde no han gobernado nunca, imagínense cuál es el futuro dentro de eso. Muchas gracias.